Bien, continuando con el siguiente video, primero vamos a hacer todas las importaciones que necesitamos. Necesitamos importar primero, necesitamos importar primero de nuestro nuevo cliente, porque vamos a llamarlo. Necesitamos importar los servicios de Flutter, y está HTTP. Bien, HTTP Dart, ya está. Luego necesitamos el async. Async.dart, ahí está. Bien, y el HTTP Dart está acá, le pusimos as HTTP. ¿ya? Esto es para reconocerlo como variable, esa referencia. ¿sí? Internamente lo vamos a manejar así. Y este de acá le vamos a decir show future, ya, porque lo que vamos a aplicar es funcionalidades futuras. Esas funcionalidades futuras son procesos en fondo que corren, que después cuando termina la ejecución recuperan el resultado y muestran el valor en la pantalla. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer ahora es crear estas variables, es decir, crear nuestro, dentro del listado de clientes, empezar a crear los atributos que vamos a necesitar. Para esto necesitamos cliente, la lista de clientes, ¿sí? Entonces aquí debajo de título le vamos a decir list. Cliente object. A este de acá le vamos a llamar lista de clientes. Y le vamos a decir que es un arreglo vacío. Ahí está. ¿Listo? Y además necesitamos este código de cliente seleccionado. ¿Por qué? Porque este valor es lo que vamos a pasar después cuando empecemos a sincronizar la aplicación con el detalle. ¿Sí? Este es código cliente seleccionado. Lo decimos así. Código cliente seleccionado. Perdón. Ya está. Tenemos código cliente seleccionado y esto sí lo vamos a copiar porque son métodos que ya teníamos definido inicialmente, ¿ya? Que son estas de acá. Bien, ¿qué es esto? Primero, esto deberíamos pasarlo a una clase que es provider o los proveedores de datos. Sin embargo, lo vamos a hacer en la misma página por un tema de facilidad, ¿no? Para mejor entendimiento, y después lo vamos dividiendo como arquitectura. Ya en otra clase vamos a hacerlo ya separado, pero por el momento tenemos esta clase, la URL, el controlador y uno de los métodos que vamos a utilizar aquí, que están aquí. Y además necesitamos algo muy importante. Cuando nosotros vamos a utilizar un control que es una tabla, un control JSON table, y este control, vamos a decirlo así, JSON table, este JSON table lo que tiene es lo siguiente. Primero que nada, por ejemplo, muestra esta estructura, ¿sí? Pero para que muestre esta estructura, lo que necesita es primero trabajar con esta tabla, que está perfecto. Sin embargo, necesita, por ejemplo, los campos que va a mostrar, ¿sí? Es decir, como nuestro servicio, acá está el ejemplo. Este es el ejemplo, y para mostrar esa tabla, por ejemplo, lo que requiere es tener la estructura de datos para poder transformarlo en las columnas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: vamos a mostrar nuestra JSON table con los campos que necesitamos, y por eso necesitamos estos dos atributos que estén a nivel del widget, estos dos. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto? Ahorita lo vemos. Este de acá, ¿qué es lo que tiene?
tiene el conjunto de campos, que se van a mostrar. También podríamos aplicar así, por ejemplo, los datos, ¿sí? Y también podríamos tener las columnas así. ¿Bien? Entonces también podemos aplicar así, ¿ya? Y luego agregamos así las columnas y luego obviamente los valores que se van a cargar. Pero para nuestro caso, lo que hemos preparado es lo siguiente. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, vamos a crear esta variable que se llama JSON clientes, ¿ya? JSON clientes. Y aquí lo que vamos a hacer es poner entre apóstrofes, pues lo necesitamos así, todos los campos, pero esto siempre va a ser un arreglo. ¿Por qué? Porque es un arreglo de campos. Entonces lo que necesitamos es que esté así y además dentro tenga al menos un registro con todos los campos que vamos a mostrar. Entonces todo esto, por ejemplo, yo lo voy a poner con valores vacíos en un bloc de notas, pero vamos desde las llaves, ¿ya? Todas las llaves. Esto es para que me forme la estructura de columnas que necesito. Entonces, por ejemplo, yo le voy a quitar todos los espacios y le voy a poner simplemente un valor inicial a todo. O sea, razón social, su valor blanco. Rook, su valor blanco. Pero tomando como base el modelo que viene del web service. O sea, considerando las columnas que voy a mostrar. Me equivoqué después del root que seguía. Dirección y contacto. Ya, vamos. Dirección, ya, este me faltó, me equivoqué y borré el campo. Entonces root, su valor, dirección, su valor, teléfono o contacto vacío, teléfono vacío, campo vacío. Este eliminado, no hay problema, acá también. Y mensaje de error en nulo, como me devuelve. Perfecto. Entonces todos estos campos yo los voy a juntar simplemente quitándole el mínimo de espacio. Bien, ahí está. Y me quedo solo con todo junto, sin ningún espacio. Entonces lo copio y lo voy a pegar aquí dentro de los corchetes y queda así. ¿Y por qué lo necesito así? Porque esa es la estructura que va a considerar como modelo para crear las columnas dentro de la tabla. Hay más personalización, pero ahorita para que funcione vamos a trabajarlo así. Y luego seguimos y luego, por ejemplo, vamos a empezar a crear todos los campos que necesitamos en la pantalla. Para empezar, por ejemplo, vamos a crear un TextEditing Controller. Pero esos controladores obedecen a un campo que voy a tener en pantalla. Entonces, en pantalla, por ejemplo, voy a empezar a crear dentro del Children las columnas o los campos. Por ejemplo, la razón social, el texto, vamos a poner acá. Vamos a para consultar, eso le voy a poner un tamaño con un text style. A ver, ese de ahí. Este texto, bajamos ahora al widget, le voy a poner un estilo a eso, es style, text style, text style entre paréntesis, font size, le vamos a poner 12, coma, y no necesito, lo grabamos y vamos a ver que la pantalla ya se muestra. A ver, vamos a decirle tamaño 9 para que se note un poco la diferencia. Grabamos, perdón, consulte clientes, acá está. Entonces este tamaño, este 9 lo necesito en, vamos a decirle 14, y aquí le voy a decir que este texto es el que quiero achicar, que va a ser style text
style, text style, style, le vamos a decir acá font size, le voy a decir 12. Bien, y ahora si grabamos esto se ve más chiquito. Bien, como ven. Entonces aquí por ejemplo consulte clientes, le voy a quitar el style, no quiero tanto poroto que quede con el título que le corresponde, pero puedo reducirle así. Bien, ahí la tengo. Entonces aquí justo debajo de este texto voy a poner una coma y voy a agregar un input. Ese input tiene una forma que ya habíamos trabajado en prácticas anteriores, que son estas de acá. A ver vamos bien, la razón social, acá un text file. Entonces por ejemplo yo voy a cargar este. Bien, voy a cargar este de acá. Bien, no tengo todavía controlador, le voy a decir null, no hay problema, y grabamos. ¿Qué tiene este text file? Tiene un input decoration que dice ingrese razón social, y el controlador lo vamos a crear ahorita, pero queda así. Bien, me da la posibilidad, no tiene controlador, pero me permite ingresar los datos ahí. Entonces vamos por acá y vamos a crear un controlador. Bien, y este va en aquí. Entonces le vamos a decir así, nuestro controlador va a ser acá, bien, debajo del estado. Entonces le decimos, vamos a crear como que es un campo, le decimos social, vamos a decir que va a ser igual a este text editing controller, text editing controller. ¿Sí? Ahí está. Entonces creando este control ya tenemos el controlador, y con eso podemos capturar los valores que se van a escribir dentro del campo. Está. Y lo que viene a continuación son los botones, y para hacer los botones necesitamos alguna funcionalidad, un organizador de campos. Para esto también esto lo vamos a hacer en una tabla, ¿ya? Y eso tiene una forma también de trabajar. Bien, pero para esto por ejemplo vamos a ponerle el texto aquí donde dice la cantidad de clientes que tenemos. Entonces ponemos aquí perdón, esto va aquí. Bien, le decimos acá lista de clientes, ahí está el total de registros. Bien, se encontraron n clientes. Por ejemplo, ¿qué me va a salir primero? Se encontraron 0 clientes. Ese es el texto. Entonces a este por ejemplo le puedo poner un tamaño muy pequeño. Entonces tenemos el texto, lo vamos a achicar, lo vamos a hacer más pequeño poniéndole un estilo. Damos un espacio, le decimos que sea tamaño 9, que lo que quiero es que se muestre algo muy pequeño. Aquí por ejemplo el espaciado no está siendo tan efectivo, entonces vamos a ponerle un 15 ya en el single view. Ya, ahí está la razón social, ya tenemos el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a copiar, vamos a crear una tabla para poder ordenar los campos, porque necesito que los campos, o sea que los botones estén en una sola fila para que tenga ese orden. Bien, otra alternativa también es poner a nivel de aquí de la parte superior, poner en el app bar botones de consulta y todo, ponerlo aquí, también es válido, pero podemos trabajarlo de esta manera. Yo quise trabajarlo de esta manera para hacerlo muy parecido a lo que hacemos en una aplicación en iPhone. Entonces vamos a crear una tabla,
Para esto, la ventaja de que el tenerlo en una columna es que acepta todos los controles que nosotros pongamos aquí. Bien, añadimos la tabla. Bien, y dentro de la tabla le decimos que va a tener hijos. Bien, un children y un children de tipo arreglo. Bien, un children de tipo arreglo. Entonces aquí dentro del arreglo nosotros empezamos a poner las filas. Para esto tenemos un table row, o sea, una fila que también bien tiene otro children, pero a su vez me va a permitir organizar eso de ahí. Entonces tengo un table row y dentro del table row tengo un container además. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de lo contrario los controles no se ordenan. Bien, entonces tenemos un container y dentro del container le decimos un tamaño, un espaciado en el container. ¿No ven? Hicimos un tamaño y dentro y un espaciado, y ahí hacemos en el child vamos a agregar un raise button. Bien, ya tenemos el botón. Vamos a agregar el botón, ¿sí? Y el botón termina aquí. El botón tiene una funcionalidad similar al botón, pero en este caso, por ejemplo, el hijo, el child, tiene lo siguiente. Primero que nada, el raise button ya tiene, por ejemplo, un color que podemos trabajar. El texto tiene su estilo y por ende obviamente también tiene el método cuando se presiona, el evento onPresent. Entonces aquí le llamamos consultar clientes. Vamos a crear ese método, ¿sí? Vamos a crear ese método que debe estar por aquí. Bien, aquí. Bien, entonces vamos a crear el método, le vamos a decir void consultar clientes, siempre empiezo con minúscula. Bien, consultar clientes, y ahora tenemos esto. Bien, ahí está consultar. Entonces lo mismo vamos a hacer para el otro botón. Bien, entonces un primer container tenía el primer botón, el otro container tiene el otro botón. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque esto nos va a ayudar a poder maniobrar los atributos de los controles, ¿sí? Tenemos el container, aquí termina el container, entonces yo le pongo una coma para decirle después viene el siguiente container, y el siguiente container tiene casi los mismos atributos, tiene un padding, tiene el raise button, el color, el texto, tiene un estilo, tamaño 10 y el método nuevo cliente. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a crear el otro método, nuevo cliente. Bien, y ya tenemos la funcionalidad. Entonces, si nosotros ahora vemos nuestra pantalla, ya tenemos los botones. Bien, los dos botones apilados uno al costado de otro. Bien, y lo que viene a continuación es la tabla. Para esto, yo les recomiendo, si que ustedes quieren probar, pueden copiar esta estructura. A ver, por aquí hay un ejemplo, el que utilicé para este modelo, esta de acá, el JSON Table. Bien, si se dan cuenta, el JSON Table tiene los datos en JSON que recibe, porque recibe un JSON, es decir, no recibe un array list, sino el JSON como tal. Por ejemplo, si es que va a tener algún título, y el contenedor, por ejemplo, ahorita lo vamos a trabajar. Vamos primero con el JSON Table. Entonces vamos a ver cómo se ha armado esto, y debajo de la tabla creamos el JSON Table.
Entonces el JSON table, por ejemplo, yo he tratado de reducirlo al máximo, pero lo que tenemos es lo siguiente. Mira, primero tengo el JSON. ¿Qué es el JSON? Es el texto de el atributo que tiene que estar aquí en el contexto, antes del scaffold. Si se dan cuenta, hay una variable que hay que declarar que está aquí. ¿Y esto qué es? Lo que vamos a hacer es decodificar el JSON del JSON clientes, porque el método que consulta a todos los clientes, por ejemplo, el método que consulta a todos los clientes permite traer el JSON, es decir, este método que consulta a los clientes trae todo el JSON y lo guarda en JSON clientes. ¿Y JSON clientes qué es? Es un atributo del widget que ya lo hemos declarado. Entonces ese valor es lo que va a pasar al scaffold para mostrarlo en la tabla. Por eso necesitamos esto. Copiamos, ¿bien? Copiamos y tenemos esto. Entonces este JSON decode requiere unas referencias que todavía no hemos cargado, que son estas de acá. Este JSON convert, ¿sí? ¿Sí? El convert y el JSON table, me falta esa de ahí. Entonces vamos a cargar esto de acá. Estos sí están. Vamos a copiarlos, que también lo pueden ustedes Dart convert o el JSON table que faltaba. Entonces ahora sí ya no me va a salir error aquí en el scaffold, pero me dice que la variable no se está usando. Entonces por debajo de la tabla, acá por debajo de la tabla, aquí está la tabla, por debajo de la tabla, aquí va nuestro detalle, nuestra tabla, o sea, esto de acá, ¿sí? Se puede hacer más cosas, pero yo he tratado de hacerlo lo más pequeño posible para que se pueda mostrar bien. Bien, entonces de aquí, por ejemplo, yo tengo acá JSON table, es lo que voy a agregar debajo de la tabla, ahí está. Y por ejemplo, aquí me falta un método que se llama ver registro cliente. Ver registro cliente, ¿qué es lo que sucede? Este JSON table lo que va a recibir es el JSON que viene como arreglo de registros en texto y se formatea JSON. Luego tiene algunos atributos, por ejemplo, que si se va a seleccionar, que cuando, por ejemplo, pasas el cursor se vuelve en amarillo y así. Cuando tiene un método que se llama onSelect y tiene el índice del registro que se está seleccionando. Entonces, en el campo que habíamos creado, código de cliente seleccionado, lo que hacemos es decirle cuál es el código del cliente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Del mapa que tiene internamente, recibimos el índice, así capturamos el código, que es el campo que viene en el JSON, por eso que internamente tenía un JSON, el campo código cliente, y capturamos su valor y lo guardamos ahí. Y aquí, por ejemplo, hay un print demo que hice para validar, en caso necesitemos. Entonces, pero ahora, por ejemplo, estos también no lo necesitamos, o sea, es para imprimir el índice o el mapa. Y lo que sí necesitamos es ver registro cliente. Bien, acá hay un método que hay que crear que se llama ver registro cliente. ¿Sí? En un paréntesis, ya, ahí está. Entonces ya tenemos esta tabla. Bien, por el momento si nosotros consultamos y vemos el resultado, ya tenemos la tabla. Y estas columnas, ¿de dónde salen? Esas columnas salen de esta estructura que habíamos dado. Si nosotros eliminamos algunas columnas, va a salir menos columnas, pero aquí tenemos el filtro donde podemos quitar las columnas que no queremos ver. Bien, y conforme, por ejemplo, vas quitando el control, se va personalizando poniendo menos campos. ¿Ven? De esa forma. Entonces, esta es la facilidad de este control. Entonces tenemos eso, y ahora lo que vamos a hacer es consultar los clientes, porque ya el botón ya está funcionando, ya está operativo. Entonces consultar clientes, tenemos que implementar este código. Y aquí, ¿cómo funciona? Lo que vamos a hacer es ejecutar la URL del método
listado clientes. Entonces necesitamos estos tres valores. Vamos por aquí. Aquí está nuestro método que vamos a utilizar. Primero, consultar clientes no es un void, sino lo vamos a transformar en un future. ¿Ya? Este es un future. Futura. Es una cadena. Y además es asíncrono. ¿Por qué es asíncrono? Porque va a correr un proceso en fondo y va a tener un resultado. Entonces, por ejemplo, acá le vamos a decir que devuelve una cadena procesada para que no nos dé ningún error. Perfecto. Pero aquí va a tener más cosas. Entonces, por ejemplo, declaramos una variable URL, por ejemplo, URL clientes. En este caso, ya. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Bien. Vamos a hacer una pausa ahí y después en el siguiente video vamos a continuar continuar programando este método. Bien, nos vemos en el siguiente video.